¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Lo Extraordinario Nocturno. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tarde, noche de Latinoamérica, madrugada de España. Poco a poco nos estamos acercando más o menos al horario que tuvimos el pasado miércoles en lo extraordinario noctámbulo. ¿Qué quiere decir? Que este programa de lo extraordinario nocturno va a tender a desaparecer, amigos. La mejor hora es la medianoche. Debido a las actividades que tiene su servidor y a que todavía no está listo nuestro nuevo estudio de Radio Caballo de Troya, no podemos irnos hasta la medianoche todos los días, solamente los miércoles. Poco a poco iremos mejorando, iremos caminando ese horario, pero por lo pronto disfrutemos de estos directos que estamos haciendo precisamente en la tarde de Latinoamérica. Un saludo, mi estimado Guardián, gracias por estar aquí con nosotros. Mi estimado Fox dice: sectas las de Morena y su 4T. Vamos a hablar el día de hoy sobre el poder que tienen las sectas. Y es cierto, pareciera que en la política cada vez más, pues el pueblo, la población en general, se está convirtiendo en sectarios, ¿no? Sectarios políticos. Ya no solamente hay sectas en el ámbito espiritual o en el ámbito religioso, ya hay sectas en el ámbito político, en el ámbito ideológico, en el ámbito científico. Entonces, las sectas están por todos lados. Un saludo a mi estimada Betania, gracias por estar aquí con nosotros. Y amigos, tal y como de seguro lo pueden observar en el chat, acabo de activar lo que son el ranking de fans durante el directo. Mientras más comenten, mientras más like den, etcétera, etcétera, se irá moviendo pues el ranking de fans. Al último, al mismo tiempo que cerremos la encuesta, vamos a ver quién se llevó el primer lugar, porque eso quiere decir que es la persona que más comentó, que más interactuó y sobre todo que más participó en el canal. Muchísimas gracias, mi estimado José, y vamos a comenzar, amigos, porque tenemos un video que reaccionar, el cual nos va a servir para hacer nuestras deducciones, nuestros postulados y sobre todo nuestras opiniones, ¿no? Muchos me dicen: oye, Monster, en este canal tú hablas de muchas cosas, deberías de hablar solamente de cosas paranormales, deberías de hablar solamente del fenómeno ovni. No, lo extraordinario nació así, amigos. Se hizo así este canal con esa intención de que sea un pequeño cajón desastre donde vayamos agregando muchos temas, porque queremos incrementar nuestro acervo, porque en la temática del misterio hay muchas cosas que nos atañen y esta es muy particular, porque no crean que dentro de la comunidad del misterio estamos alejados de las sectas. En próximos directos vamos a ir viendo sectas que nacieron de la temática del misterio. Por ejemplo, hay sectas del caso Humo, hay sectas de diferentes casos ovni. Entonces, esto obviamente es algo que también tenemos que conocer. El video precisamente se llama Así te engañan las sectas más peligrosas y es del canal Historia Incomprendida. Es un canal enorme, 4 millones de suscriptores. Es un video muy interesante que me gustaría que analicemos juntos y sobre todo que saquemos las provecho. 17 sectas más De un momento. Esta falla que tiene YouTube que se inicia automáticamente, no sé cómo corregirla. Voy a tener que hacer algo porque me interrumpe y sobre todo me pega mucho en lo que son los auriculares, ¿no? Dice mi estimado Guardián: es que este canal es como una caja de Pandora. De todo un poco, exactamente. Queremos aprender de todo. Obviamente el eje rector, el eje conductor de los temas es la temática del misterio, pero en esto también hay misterio y vamos a tratar de analizarlo así. Comenzamos. Las 17 sectas más extrañas de la historia. ¿Sabías que existió una secta donde 100,000 personas se mutilaban sus partes íntimas con hierros candentes creyendo que era un bautismo de fuego? Imagínense, amigos, ese tipo de cosas son las más extremas, pero en la actualidad, recuerden, hace algunos años, creo que fue previo a la pandemia o durante todo el asunto ese de la pandemia, se descubrió una secta que tenía muchos integrantes aquí en México y que estaba manejada por incluso actores de Hollywood, donde marcaban a las mujeres, las marcaban como ganado. Y hay otras sectas que hemos analizado aquí en este canal que hacen referencia a la temática ovni. Nadie está a salvo de las sectas. Por eso la pregunta ahí en la encuesta es esa: ¿ustedes se agregarían una secta? ¿Creen que están libres de la posibilidad de estar en una secta? Todos podemos caer, amigos. ¿O que hubo una mujer mexicana conocida como la gran sacerdotisa de la sangre, que dirigía orgías de muerte en cuevas de Tamaulipas? Estas historias no son ficción. Son algunas de las 17 sectas más extrañas y perturbadoras de la historia real. Ahorita vamos a ver 17, pero hay muchísimas más. Muchísimas más. De vez en cuando vamos a regresar a este tema, sobre todo en lo extraordinario nocturno,
porque es muy importante que nosotros hasta cierto punto nos vacunemos de esto, que no terminemos siendo una secta, porque es lo peor que nos podría pasar. Real. ¿Cuándo un movimiento religioso es llamado religión? ¿Y cuándo solo merece el calificativo de secta? Tengo entendido que es por cantidad de integrantes, ¿no? O sea, cuando pasa cierta cantidad de integrantes, no importa que tus ideas sean demasiado locas, pues ya se puede considerar una religión, y sobre todo cuando ya hay instituciones, cuando hay jerarquías, cuando hay templos, cuando se divide el poder. La secta lo que hace es engloba todo el poder en una sola persona, y normalmente pues se rinde ante los pies de esa persona, y esa persona hace lo que quiere con los integrantes de la secta. Que resulta peyorativo, ya que, según la RAE, sectario es sinónimo de fanático, intransigente, intolerante y exaltado. Según Google, la principal diferencia entre una religión y una secta radica en su escala, aceptación social y la naturaleza de su liderazgo y estructura interna. Sobre todo la escala, amigos, sobre todo la escala. No es lo mismo decir, es una secta de 100 personas, a decir, es una secta de 6 millones de personas. No, ya no puede ser una secta. Ya raya en la religión. Porque si no, cualquier otra cosa que tenga menos de 6 millones va a ser catalogada como secta. Y sobre todo, no es tanto por sus ideas. Porque hay religiones que tienen ideas más locas que algunas sectas que son totalmente inofensivas, ¿no? Muy bien, dice mi estimado 600 Plant. Bueno, está haciendo, mi estimado 600 Plant, por tu nombre veo que estás haciendo apología, pues de esas sustancias que nosotros tanto despreciamos y que nosotros siempre recomendamos que no se utilicen. O sea, hay muchas personas que incluso forman parte de estas sectas precisamente que creen que consumiendo esas sustancias van a alcanzar estados elevados de espiritualidad. Para nada, para nada. Es lo peor que se puede hacer. Entonces, él está haciendo está haciendo su apología, él está haciendo su propaganda, pero en caso de que hagas pan, le encargo por ahí a los administradores, a los moderadores, que por cierto no hay ninguno. Así es que hoy vamos a nombrar nuevos moderadores, amigos. Vamos a nombrar a mi estimado Guardián como moderador. Y a quien más vi que siempre se conecta pronto y temprano. Aquí está a mi estimado José Aranda. Así es que el día de hoy tenemos nuevos moderadores, amigos. Recuerden, los moderadores, lo único que está prohibido aquí es el spam. Y que de repente se hable de manera muy muy fuerte en contra de los personajes que estemos video reaccionando, en contra de los youtubers, en contra de aquellos personajes que estemos nosotros viendo sus videos. Obviamente tampoco están permitidos que se hablen de cosas hasta cierto punto ilegales en el chat. Y a mí me pueden decir lo que sea, ¿no? A mí no tienen por qué moderar, no hay ningún problema. Pero por favor, ahí les encargo el chat. A los nuevos moderadores, bienvenidos a la familia de moderadores, porque en este espacio del Extraordinario Nocturno casi todo es LATAM, ¿no? Habemos muchos de LATAM y la mayoría de los moderadores son de España. Hasta ahora están dormidos, ¿no? Dice mi estimado Izuku, existe una secta o religión donde adoran a un monstruo de espaguetis. Esa secta, fíjate mi estimado Izuku, vamos a hacer un video en directo de eso. De cómo incluso dioses inventados pueden tener su propia secta y su religión. Cualquiera de nosotros con un poquito de inteligencia podría formar una nueva secta, ¿eh? Esa secta nació de una broma y se le salió de las manos esa broma a los ateos y terminaron formando una nueva religión, ¿no? Dice mi estimada Lucía, yo 2 veces en mi vida soñé con un platillo volador. Así vi como era verdad y nunca había pensado en eso. Mi estimada Lucía, recuerda, lo más sano para esos casos es dejar los sueños en el mundo de los sueños. O sea, no creen falsas expectativas de algo que sueñan. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente es fruto de su imaginación. Estaba comentando mi estimado José, el caso Antares de la Luz. Ya lo analizamos aquí, pero fue en modo VTuber. Entonces vamos a tener que volver a hacer ese directo para darle más seriedad. El caso de los magios. Es que hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas. Dice mi estimado Guardián Monster, también existe el tema de las desapariciones en parques de Estados Unidos, desapariciones muy extrañas de niños y adultos. Es un tema de los más escabrosos, Guardián, y claro que lo tenemos que tocar. Aquí tenemos nosotros que tocar todos los temas, sobre todo que nos incumben y que están cercanos a la comunidad del misterio. ¿Por qué? Para tener acervo y sobre todo para vacunarnos, amigos. Para curarnos en salud, porque en estos temas del misterio siempre hay riesgo de caer en una secta, ¿no? Dice mi estimado
Dice mi estimado José, ¿la Iglesia Católica es una secta? No, definitivamente por la cantidad de seguidores que tiene. No por sus ideas, por la cantidad de seguidores que son millones. Cada vez menos, pero siguen siendo millones. Dice mi estimado N, o sea, un fanático de un club podría ser un sectario, posiblemente, dependiendo a dónde llegue el extremo de su fanatismo. Aquellas personas que van a un estadio de fútbol a pasarse la cheve, a tomarse unas cervezas, a convivir con la familia, a celebrar un gol, no pasa nada. Pero aquellos que van a hacerle la guerra, al contrario, incluso aquí, por ejemplo, en México, está ocurriendo un problema muy fuerte con ese tipo de eventos, porque incluso ha habido casos de personas que secuestran a los fans de la otra barra para pedir rescate, o sea, raya incluso en lo criminal, ¿no? Es un asunto muy peliagudo. Dice mi estimado Samuel, pues entonces las familias es una especie de secta. Pues no, porque hay un lazo de sangre, ¿no? Normalmente las sectas los une una idea en torno a un líder. En la familia, claro que hay líderes, ¿no? El papá, el padre de familia, los abuelos, etcétera. Pero acá el lazo es de sangre. Mientras que en las sectas es un lazo ideológico o sobre todo un lazo que tiene que ver también con asuntos semi-espirituales. Dice mi estimado Horacio, está equivocado, bro. Religión viene de la palabra religar, que está atado a Dios. De ahí viene la palabra religión, amigo. Pues mi estimado Horacio, ¿el budismo es religión, sí o no? Y el budismo es una religión sin Dios. Luego se lo inventaron, pero es una religión sin Dios. Dice mi estimado guardián, recuerda la secta de David Koresh en Waco, Texas. Vamos a revisar ese caso también. Estamos abriendo este melón del asunto de las sectas, que es siempre muy interesante, ¿no? Dice Horacio, de hecho, te recomendaría que leyeras primero el catecismo de la Iglesia Católica. Ay, no me hagas trabajar, Horacio. ¿Para qué leer el textos de una religión que está a punto de desaparecer? ¿Para qué pierdo el tiempo, no? Muy bien, seguimos viendo el video. Las religiones suelen ser organizaciones a gran escala, con reconocimiento social amplio y estructuras jerárquicas relativamente flexibles. No necesariamente las religiones tienen que ser aceptadas por la sociedad. Ahí está, por ejemplo, religiones que mucha gente ni conoce y que mucha gente ni sigue y que incluso ve con desprecio, pero que están bien arraigadas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del judaísmo. El judaísmo es una religión que es despreciada por todas las demás religiones. Y eso está a la vista, hay mucho antisemitismo, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, muchas religiones que a veces no tienen tanto sustento espiritual, o sea, no tienen valores ni mucho menos, como por ejemplo el hinduismo, donde hay mucha xenofobia, donde hay mucho racismo, pero que por su cantidad de creyentes, pues ¿quién se le va a oponer? ¿Quién va a llamarle secta a ese montón de ideas retrógradas, no? Mientras que las sectas suelen ser grupos más pequeños, a menudo segregados de la sociedad en general. Exacto, ese es el principal factor, que son grupos pequeños y que no es que la sociedad los segregue, ellos se aíslan de la sociedad, ellos se emancipan de la sociedad, porque así es como los líderes tienen control sobre ese grupo de 20, de 100, de 2000, de 5000 personas, pero que ellos mismos se han emancipado de la sociedad, mientras que la religión quiere ir a por la sociedad, ¿no? Líderes autoritarios, control más estricto sobre sus miembros. Miren, ahí está precisamente David Koresh, ¿no? Es un caso de los más patéticos por la forma en la que se quiso resolver y que todo le salió mal al FBI y creo que también a la CIA en Estados Unidos, ¿no? A lo largo de la historia ha habido miles de movimientos sectarios y se dice a menudo que el mismo cristianismo fue en principio una secta judía. Claro, sobre todo por la cantidad de integrantes, ¿no? En su momento el cristianismo fue una secta que luego ya fue empezando a ser aceptada, hubo gobernantes que se unieron al cristianismo, empezaron a tener millones entre sus seguidores, crearon sus instituciones y dejó de llamarse secta, ¿no? Entonces, toda secta puede pasar a ser religión. No necesariamente todo grupo social es una secta, eso hay que tenerlo también claro. Dice mi estimado Horacio, el budismo no es una religión, ¿ok? Vamos a ver, mi estimado Horacio, porque pues hay gente aquí que le gusta ver el mundo arder, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver en el argot general, ¿no? ¿El budismo es una religión? Digo, porque generalmente la gente viene aquí nada más a llevarme la contraria. Hay que ver
según las inteligencias artificiales que recopilan el conocimiento general que hay en redes, ¿qué dice? Sí, el budismo es generalmente reconocido como una religión, aunque algunos lo consideran también una filosofía o un sistema ético-filosófico. ¿Por qué se descarta el budismo como una religión como tal? Porque en su momento fue creado sobre las bases de no tener Dios. Cuando el budismo empieza a crecer y empieza a agregar a cristianos y a gente de otras religiones, se dieron cuenta que les faltaba la idea de un Dios. Y por eso tuvieron que inventarse ciertas jerarquías y ciertas deidades. Ese es uno de los fallos del budismo, que es una, entre comillas, religión que tiende al ateísmo, ¿no? Se originó en la India hace más de 2500 años, basado en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda. El budismo se centra en la búsqueda de la liberación del sufrimiento y la reencarnación, a través de la práctica de la meditación y la aplicación de los principios éticos budistas. Porque mucha gente cree que el budismo no es una religión, por lo que viene a continuación. A diferencia de muchas religiones teístas, el budismo no se basa en la creencia en un Dios creador, sino en la comprensión de la naturaleza de la realidad y el camino hacia la iluminación. O sea, llaman a Dios naturaleza, ¿no? Simplemente eso. ¿Por qué? Pues porque había que ser blasfemos en ese entonces, ¿no? Era la moda en esa parte del mundo. ¿Quedó claro? Es una religión, pero es una religión sin Dios. Dice mi estimado guardián. Dice, de hecho en México acaban de secuestrar a 2 policías para la secta de la Santa Muerte y tuvo todo eso un final trágico. Cuando toquemos el tema del sectarismo con respecto a la Santa Muerte y la nueva secta que está surgiendo, que es la secta de narcoterrorismo con respecto a San Judas, va a ser de los directos más terribles. Yo creo que esos directos vamos a empezarlos aquí en YouTube y luego nos vamos a ir a Kik para poder ver y leer los ejemplos, porque es algo tan fuerte que YouTube nos tumbaría el video. El canal no, pero el video sí, ¿no? Dice mi estimado Samuel, pregunté, porque fíjate que la mayoría de las sectas juegan el líder de que son familia. O sea, cuando Samuel decía, la familia es una secta, pues obviamente la respuesta es no. Pero las sectas se venden como familia, ahí la respuesta es sí. Dice, juegan a que son familia, a que los une un lazo espiritual. A que, exactamente, a que uno de ellos juega el rol de padre, el rol de madre, exacto. Ahí sí es totalmente una de las estrategias que utilizan los líderes de las sectas para hacer una. Dice mi estimado Horacio, bueno, vos hablas de lo que querés y no lo que la fuente dice. Mi estimado Horacio, ¿quieres subir al directo, Horacio? Veo que Horacio está con ganas de debatir. ¿Lo subimos al directo? Vamos a activar el estudio de Radio Caballo de Troya para invitar a mi estimado Horacio a que suba el directo y a que nos ilumine con sus conocimientos. Aunque yo siempre he dicho que en estos directos venimos a pasarla chévere, a aprender, hay gente que luego viene y quiere dar cátedra aquí. Pero normalmente ocurre que cuando los invito a subir al directo, pues se achican, se hacen chiquitos, se les desaparece lo que se necesita para subir aquí. Entonces vamos a activar el estudio, ya está activo, déjense los muestro para que vean que no estoy haciendo guasa. Obviamente, mi estimado Horacio, necesito que subas con voz y con cámara, ¿eh? Con voz y con cámara. Yo estoy aquí solamente en el formato de la radio con voz, porque es radio, pero yo necesito que tú subas con cámara, ¿ok? En caso de que Horacio se anime, va a aparecer acá abajo. Solamente una persona se ha atrevido a subir y la verdad es que fue bastante ilustrativo, ¿no? Bastante ilustrativo y la pasamos bastante chévere. ¿Cómo puede subir mi estimado Horacio o todo aquel que quiera subir al directo? Pues simplemente hagan link en el enlace que voy a fijar en este momento en el chat para que aquellos que precisamente quieran venir a ilustrarnos, porque luego hay gente que viene aquí a querer ilustrar, pero solamente desde el chat, ¿eh? O sea, dando la cara y dando la voz, no se atreven. Horacio, ahí está el link. Amigos, todos están invitados a subir si así quieren. Obviamente, a la hora de subir, están dando permiso que yo muestre su imagen y que reproduzca su voz. Ahí va a estar el enlace para aquellos que quieran subir, sobre todo mi estimado Horacio, que quiere darnos cátedra de religión. Ahora resulta que tenemos un teólogo en el chat, ¿eh? Dice mi estimado Strafer, la Iglesia Católica está cimentada sobre un cementerio etrusco
o alguna otra contradicción. No tengo idea, mi estimado Stauffenberg. Es Stauffenberg. Pero lo que sí es cierto y es bien sabido y está documentado históricamente es que en su momento, pues el cristianismo era un grupo muy pequeño. Por eso que se le podía llamar secta, ¿no? Ya luego fue creciendo, se volvió institucional, fue aceptado por una parte de la sociedad, no por la mayoría, y trascendió a convertirse en una religión. Dice mi estimado Juan, hoy vi un canal donde todo iba bien, pregunté sobre el rapto y me dijo que el día del Señor no se sabe, gran error, son cosas diferentes. Pues mi estimado Juan, ni el regreso de Cristo ni el rapto son lo mismo, tal y como tú dices, pero ninguna de las dos cosas debe de pasar, al menos por lo pronto. Dice mi estimado José, me estoy refiriendo a la secta de los pastafaris. Exactamente. A ver, ¿alguno de ustedes tiene idea de lo que está hablando mi estimado José? La famosa secta o religión, porque ya tiene muchos adeptos. Pastafaris, que fue creada como una broma entre ateos, que empezaron a decir, bueno, si Dios existiera, se parecería pues a lo más sublime que tiene el ser humano, ¿no? O sea, cuando Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues los ateos, obviamente blasfemando y echando relajo, con el sentido del humor tan extraño que tienen ellos, que es un sentido del humor muy infantil, pues estaban diciendo, de seguro Dios se parece a nuestro cerebro. Y muchos decían, oigan, pero el cerebro se parece como a una pasta como una especie de comida de espagueti. Y si inventamos un Dios que tenga forma de espagueti, y crearon esta blasfemia gráfica. El problema es que el personaje se volvió tan famoso y hasta cierto punto se convirtió en uno de los primeros memes de internet, que ahora existe una especie de culto, pero es un culto para echar desmadre, ¿eh? Que se llaman precisamente los pastafari, ¿no? Que incluso tienen hasta sus peregrinaciones. Miren, ahí está. Entre juego y juego, los ateos crearon una nueva secta. No me extrañaría que dentro de algunas décadas exista gente que realmente crea en que Dios tiene esa forma. Y eso quedará demostrado de que cualquiera puede generar una religión, ¿no? Sin embargo, entre las varias miles de sectas... ¿Ya vieron? Ahí está la secta que fue creada a partir del caso Humo, uno de los casos más aberrantes que hay. Una secta judía. Aquí está, miren. Sin embargo, aquí está. Esta es la secta, porque aquí está el símbolo de humo, que es precisamente la secta de Edelweiss. La estaba mencionando en el chat. Entre las varias miles de sectas, algunas han destacado por su esoterismo, su voluntad de infligir horrendos suplicios, sus utopías, su tendencia criminal y su simple vocación por el delito, aunque estén adornadas por supuestos principios fundacionales. Exactamente. El problema es cuando esto se va en contra de sus propios integrantes, cuando se le hace daño a los integrantes o a la familia de los integrantes, ¿no? De dichas sectas. Por eso es tan peligroso que estemos expuestos a este tipo de tentaciones, ¿no? Ahorita yo voy a mencionar algo que he notado en los últimos años, donde creo que es la mejor prueba del por qué en la comunidad del misterio estamos muy expuestos a ser sectarios, a formar parte de una secta. Te voy a poner al menos 2 ejemplos. En este video revisaremos 17 de las sectas más extrañas que han surgido en el mundo, incluyendo una mexicana que operó en Tamaulipas en los años 1960. Los famosos narcosatánicos, ¿no? Un saldo bastante trágico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Suscríbanse al canal, amigos, tanto al que estamos video reaccionando como al canal de su servidor. Muchísimas gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo en suscripciones y en las vistas de los videos en diferido. Recuerden, en diferido nosotros resubimos la versión horizontal de la transmisión. Lea los comentarios porque ya empieza a borrar los YouTube. Yo no sé qué esté pasando. Nos está castigando fuerte YouTube, ¿eh? Nos está castigando fuerte. Quiere que leamos comentarios. Dice mi estimado Lucas. Porque en la familia el Papa tiene oro y el poder de terminar con gente que muere de hambre en África. Y además, ¿cómo explicas que no ayudan ni se alienan a los partidos políticos, mi estimado Lucas? Porque lo último que le interesa al Vaticano es la espiritualidad. El Vaticano en realidad es un estado que sirve para ejercer el poder.
el triste final que tienen todas las religiones institucionales, ¿no? Dice mi estimado Staffberg, el poder se lo da uno. No es que esas sectas tengan poder, exactamente, ¿no? El integrante de la secta es el que hace poderoso al líder de la secta. ¿Cómo? Pues entregándole todo su dinero. Generalmente así pasa con las sectas. Primero empiezan a pedirte un pequeño diezmo, una pequeña colaboración, y luego se quedan con tu casa, se quedan con tu auto, e incluso se quedan con tu pareja si pueden. Porque detrás de las sectas casi siempre hay un componente sexual, ¿ok? Dice mi estimado José, hay que hablar de la familia Manson. Claro que sí, ahorita la vimos ahí. Directos, amigos, tengo programados directos de aquí a finales de noviembre. Así es que temas hay muchísimos. Eso sí, no quiere decir que dejen de sugerirme, ¿eh? Porque muchas veces cambiamos el programa en torno a o debido a sus recomendaciones. Dice mi estimado Lucas, dice, es más, el Papa adoró a Pachamama y la verdad en la Biblia ellos no creen en santos o imágenes. No adoran y de repente el Papa le dio igual. Bueno, te refieres al Papa anterior, ¿no? El Papa actual ya está un poquito más institucionalizado y dudo que haga ese tipo de cosas progresistas que hacía el Papa Francisco, que siempre fue criticable por eso, ¿no? Y miren, las expectativas que generó y terminó siendo un papa más, ¿no? Como todos los demás. Dice mi estimado Juan, ¿están tipos de testigos de Jehová que se comportan como sectas? Pues mira, es que los testigos de Jehová ya han trascendido al título de secta. Son una religión muy bien fundamentada. Y hasta cierto punto son de las religiones que siguen creciendo. Mientras que muchas otras van para abajo, ¿eh? Ellos siguen, al menos se han mantenido, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Lucas, suerte gente, éxitos y no esperen que alguien los salve. Sálvense ustedes, exactamente. Ese debe ser uno de nuestros mantras, amigos. Dice Staffer, ¿por qué crees en la reencarnación? ¿Por qué se cree en la reencarnación y eso no es aceptado por la Iglesia Católica? Un saludo a mi estimado Lolo, el más pro, así te llama, ¿eh? Que es un nuevo suscriptor de este espacio que se llama Lo Extraordinario, completamente en vivo. Bienvenido a la comunidad. Mi estimado Stadper, porque la idea de la reencarnación es muy materialista. Y a las personas que tienen baja espiritualidad, el materialismo les suena súper guay, súper buena idea. No querer ir más allá en otras realidades. A la gente le da miedo eso y prefiere quedarse anclado en esta realidad porque es la que conoce. Y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Ya comienza el conteo de sectas, amigos, ¿ok? Es un pequeño resumen de cada secta. De muchas de ellas vamos a hacer directos completitos, ¿ok? Eso es una presentación nada más. Vamos a ver. Son temas muy interesantes, amigos. El canal Historia Incomprendida, por favor suscríbanse, es un gran canal. Es de lo más exitoso que hay aquí en la plataforma. Muy bien, vamos a comenzar. Número 1. Skopje. Va a haber sectas, amigos, que para nosotros son totalmente desconocidas. Cuando se trata de sectas que no tienen que ver con el ámbito espiritual, que casi todas tienen que ver con el ámbito espiritual, pues la vamos a analizar, pero la vamos a dar prioridad a todo aquello que tenga que ver con el fenómeno ovni y la cuestión paranormal, que es el lore del canal, ¿no? En 1770, el campesino ruso de Oriol, Kondraty Selivanov, fundó la secta cristiana de los Skopje, castrados o eunucos, también llamados blancas palomas. La secta fue... Fíjense, va a haber una constante en todo este tipo de cosas, que es la cuestión sexual. Muchos de los líderes de estas sectas son personas que tienen problemillas ahí sexuales, parafilias locas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no ejercer bien la sexualidad deriva que la gente haga locuras. Por eso siempre va a ser importante también tener salud sexual, ¿no? Dice mi estimado Adrián, te preguntaba por la cienciología, a la cual varios famosos de Hollywood se han agregado, por ejemplo Tom Hanks, o bueno, no sé, pero Tom Cruise es el máximo líder el máximo exponente en Hollywood, ¿no? Un saludo, mi estimado José DJ Jesus, gracias por estar aquí con nosotros, o más bien dicho, José de Jesús, ¿no? José de Jesús, gracias por estar aquí con nosotros en Lo Extraordinario, bienvenido a este canal. Dice mi estimada Ana, lean la Biblia para que todas sus dudas se disipen. Bueno, vamos a leer la Biblia, a ver qué dice la Biblia de estas sectas. A ver qué dice de la cienciología. A ver qué dice de Charles Manson. A ver qué dice la Biblia de los davidianos.
No va a decir nada, pero bueno, vamos a leerla para darnos cuenta que no dice nada. Dice mi estimado guardián, tienes toda la razón, también pudiera aplicarse como secta. ¿A qué se refiere mi estimado guardián? No vi el mensaje. A lo de la cienciología. La cienciología ya trascendió por cantidad de, entre comillas, feligreses, ya trascendió el ámbito de secta. De hecho, ya tiene más gente que muchas religiones aceptadas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál es el detalle de la cienciología? Que la gente todavía la sigue despreciando y se sigue mofando de ella, pero por cantidad, creo que incluso ya no merita llamarla secta. Vamos a ver cuántos integrantes tiene la cienciología, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. No, ya no puede llamarse secta, amigos. Por más locas que sean sus ideas. La Iglesia de la Cienciología afirma tener entre 13 y 15 millones de miembros en todo el mundo. Sin embargo, esta cifra es muy disputada por críticos y expertos, quienes estiman que el número real de seguidores es mucho menor. Ok. Si oficialmente tiene menos del millón o menos del medio millón, que de hecho aquí dice que se estima que son 100,000 nada más, entonces sí puede ser una secta. O sea, yo pienso que el límite está en el millón, ¿no? Cuando sobrepasas el millón, ya no eres una secta, ya eres un movimiento, ya eres una filosofía, ya puede ser una protoiglesia, una protorreligión, pero secta no. Posiblemente alrededor de 100,000, principalmente en los Estados Unidos. Entonces sí, si la cifra es 100,000, sí son una secta. Siguen siendo todavía muy pocos, ¿no? Muy bien. Dice, a ver, ¿no ha subido mi estimado Horacio? Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no. O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes de repente tengan un canal de YouTube o un directo para transmitir, amigos, hagan esto que yo estoy haciendo en este momento. Hay mucha gente que es muy valiente en el chat, desde el anonimato, desde las sombras. Pero ya cuando le dices, a ver, papá, suba al directo, se van y jamás regresan. Este es un gran antídoto y un gran remedio. Miren, aquí debería de aparecer la persona que suba, ¿no? Cuando sube, yo le doy clic y sube al directo. En este caso no está, pues porque le falta lo que se necesita, ¿no? Muy valiente en el chat, pero ya a la hora de mostrar la carita, a muchos les da miedo porque dicen, estoy regacho, estoy re feo. Como que si eso importara, ¿no? Más bien es que no tienen las tablas. No pueden defender con la cara lo que pretenden defender con el texto, ¿no? Dice mi estimado Carlos, siempre tratan de manipular a las sociedades cuando hay problemas más delicados, como las guerras, posturas de líderes mundiales, terremotos. ¿De qué trata todo esto, mi estimado Carlos? Este espacio, en primer lugar, no pretende cambiar el mundo, Yo no sé si existe un canal, mi estimado Carlos, que dé cierta información para que cambie el mundo. Aquí no venimos ni a divulgar, ni a informar, y muchísimo menos a educar a nadie. Venimos a compartir ideas. El lore de este canal y de los otros 3 que yo manejo es que especulemos todos, que hagamos lluvia de ideas. Dice mi estimado John, correcto, yo soy teólogo y el resumen que haces del cristianismo está muy bien. No le agregaría nada más. Mi estimado John, pues bueno, algo de esas cosas medio sabe uno por cultura general, nada más, ¿no? Fue una derivación de los Christi, un grupo escindido de la Iglesia Ortodoxa, creyente en la presencia permanente de Cristo en la tierra, a través de reencarnaciones perpetuas. Fíjense cómo estas sectas empiezan con una idea básica y luego le van agregando un montón de ideas locas, al grado que llegan a las cosas ridículas o peligrosas para sus integrantes. Para los Skoptsi, ese Cristo era Kondratis Elivanova. Claro, porque el que crea la secta es el divino. Es el que se autoimpone el rango más alto del grupo. Si es una secta cristiana, pues es el enviado de Cristo, o por qué no, el mismísimo Cristo, ¿no? Si es una secta budista, pues la reencarnación de Buda. Si es una secta hinduista, pues la reencarnación de Shiva. Yo creé la secta, pues yo soy el que está arriba en el escalafón, ¿no? En Rusia con su segunda venida. Los Skoptsi practicaban la castración obligatoria como norma para asegurar la castidad. Fíjense, muchas sectas terminan haciendo esto, incluso sectas del siglo XX.
Ahí está la secta, por ejemplo, de Heaven's Gate, de la cual ya hicimos 2 directos. Eso sí los hicimos dando aquí la cara, no lo hicimos en formato VTuber. La verdad es que fueron muy buenos directos, que también practicaban la castración. ¿Por qué? Porque es una forma de dominación sexual, porque mucho de esto tiene que ver con una sexualidad reprimida. Que pensaban que el sexo era un impedimento para alcanzar la absoluta pureza. En principio, los sectarios eran castrados antes de que tuvieran descendencia. Pero ¿quiénes no se castraban? Los líderes. Castraban a los integrantes de la secta, a los feligreses, pero los líderes la ponían con todo mundo, ¿no? Aplicando un hierro candente en los genitales, acto al que llamaban bautismo de fuego. Pero si la operación no aplacaba por completo el deseo de la carne, se procedía con la amputación del pene. ¡Wow! Hasta me dolió, nada más de pensarlo. Llegaron a ser cerca de 100,000. 100,000, fíjense, más o menos los números que está manejando la cienciología, pero son números no oficiales. Por eso ellos inflan sus números, porque saben que a raíz de que empiezan a decir, somos 5 millones, somos 10 millones, pues ya se les quita el carácter de secta, pero tienen que demostrarlo, ¿no? Que tienen esos números. Muy bien, dice mi estimado Samuel. Según escritos romanos, el cristianismo era una secta, pero el César que aceptó la religión cristiana fue Constantino, exactamente, también conocido como Constantino el Grande. Exacto, cuando empieza a llegar cuando empieza a llegar esa secta a convencer o a agregar dentro de su ideología a grandes personajes, a grandes gobernantes, pues por ende, como todo mundo copia a los grandes, como todo el mundo quiere ser como el gobernador, o en ese entonces, pues como el gran líder de un pueblo, pues todo el mundo lo copia y por eso se incrementa la cantidad de feligreses en dichas sectas y por eso dejan de ser sectas, ¿no? Muchos dicen que, por ejemplo, el partido político que gobierna actualmente México, partido político que próximamente de seguro va a ser nombrado como entidad o como grupo terrorista como tal, muchos dicen que es una secta. Pero fíjense, por la cantidad de adeptos, yo pienso que ya es una religión. Yo a ese partido político no le llamo secta, yo le llamo religión, porque estamos hablando de que tiene 10 o 12 millones de afiliados, vamos a decirlo así, ¿no? Dice mi estimado Mafly25, la religión y Dios no son recíprocos. Puede ser parte de una religión sin Dios o creer y saber que Dios o creer y saber de Dios sin pertenecer a una religión. Exactamente, mi estimado Mafly. Yo, por ejemplo, soy deísta y no pertenezco a ninguna religión, lo cual quiere decir que no soy ateo, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Guardián, creo que en esa imagen está basada la del caracol de Bob Esponja, la de Gary, exacto, bueno, sí se parece mucho, ¿no? Insisto, vamos luego a conocer esa historia de los famosos Pastafari en lugar de Rastrafaris, porque fue una broma que se salió de control y que derivó en una secta. Fíjense qué curiosidad, ¿no? Dice mi estimado Stauffenberg, son obras de teatro escritas en sentido figurado. Ellos mismos crearon y accionan cuando la humanidad quiere despertar. Bueno, hay religiones y hay grupos espirituales que a veces tienen comportamiento sectario que sí ayudan a la humanidad, que la hacen ir hacia adelante. El detalle es que normalmente no ocurre así. El cliché o lo normal es que una secta atrase a la humanidad. Por eso es que son tan peligrosas y por eso es que en muchos lugares del mundo se persigue criminalmente a las sectas, ¿no? Dice mi estimado Sebastián, saludos desde Chile, Puerto Montt. Acabó una secta que se llamaba Antares de la Luz. Exactamente, vamos a hacer un directo también de ese caso, porque ya hice un directo hablando de Antares de la Luz en el canal de Urantia TV, porque esa secta bebe del libro de Urantia para su filosofía. Entonces falta hacer el directo aquí también. Sacrificaron un recién nacido donde el patrón tenía psicológicamente pues cooptados a todos los integrantes. Uno de los casos más horribles derivados del libro Urantia. O sea, eso es cañón. Eso es cañón, ¿no? Dice mi estimado Monster, los Rastafari entonces pudieran ser una secta. Pues más bien son derivaciones, ¿no? Son derivaciones de una religión. Aquí el problema es cuando ellos mismos se emancipan. Si se emancipan y no superan el 1,000,000, entonces claro que sí son una religión. Continuamos sí son una secta.
Continuamos con el directo. Hacia finales del siglo XIX se permitió a los adeptos tener 1 o 2 hijos. Antes de la castración, las mujeres eran mutiladas mediante el sexo. Qué buena onda, ¿no? O sea, se convirtieron en una secta un poquito menos intolerante. Te dejaban tener 2 hijos, pero luego te los mochaban, ¿no? Ay, cabrón. De los pezones o la amputación total de los senos. Afirmaban que Cristo y los primeros cristianos habían seguido esta práctica y que el pecado original no había sido comer la fruta del árbol prohibido, sino... Ven, amigos, ¿por qué yo considero peligroso seguir esperando la segunda venida de Cristo? Y créanme que dentro de la filosofía en la que yo creo, este es uno de los postulados más grandes, esperar la segunda venida de Cristo. Pero yo me opongo a eso. ¿Por qué? Porque muchos han utilizado la supuesta segunda venida de Cristo para hacer atrocidades. A Jesús, a Cristo hay que dejar de esperar. Es más, hay que pedirle que ya no vuelva. Porque eso ha hecho mucho daño a la humanidad. Sostener relaciones sexuales. No comían carne, ya que toda provenía de un acto sexual. La secta llegó a tener cerca de 100,000 miembros a principios del siglo XX. Aproximadamente las 3/4 partes hombres y 1/4 parte mujeres. Fíjense también cómo en muchas de estas sectas depende de cuál sea la intención sexual, es si abarca más feligreses o adeptos masculinos que femeninos. Normalmente cuando el líder de la secta es muy guapo o es un macho alfa, pues en la secta se llena de mujeres. Sobre todo, ¿no? Pero cuando la secta tiene hasta cierto punto un dejo de homosexualidad reprimida, se llena de hombres. Noten eso, ¿eh? Muchos fueron juzgados, reprimidos y encarcelados durante los años finales del zarismo, y una década después de la revolución bolchevique, solo había unos pocos miles. Número 2. Magdalena Solís y la secta de los hermanos Hernández. Esa está buena, amigos. Tamaulipeca Eso pasó aquí en México. Pongan atención. Esto es uno de los casos más aberrantes de México, del cual vamos a hacer un directo completito, ¿ok? Es una presentación nada más para hablar de las sectas en general. Magdalena Solís fue una líder sectaria y asesina en serie mexicana, que recibió el nombre de Gran Sacerdotisa de la Sangre. Fue responsabilizada por al menos 8 crímenes, y algunas fuentes sitúan en 15 su cantidad real de asesinatos. Era una mujer monstruo, ¿no? Nosotros pretendíamos hacer un cuarto canal donde íbamos a hablar de este tipo de casos, sobre todo de cuestiones de criminalística. No va a poder ser, amigos. Estoy saturado de tiempo. No tengo el suficiente tiempo para abarcar tanto material. Por lo tanto, ese canal yo lo voy a dejar en pausa. Voy a ver qué hago con ese canal. No quiero desaparecerlo. Y por lo tanto, la temática que íbamos a manejar ahí la vamos a incorporar aquí en lo extraordinario. Por lo tanto, viene muy ad hoc que hablemos de estos temas aquí. Un saludo a mi estimado Víctor Agras por ser un nuevo suscriptor de este canal completamente en vivo. Y dice Alfonso, qué bueno este programa para advertir a la humanidad del peligro de las sectas. Y no solamente a la humanidad, a nuestra comunidad, mi estimado Alfonso. ¿Recuerdan que cuando nosotros estuvimos tocando el tema de la esfera de Buga, yo mencioné que había un grupo que parecía que tenía conductas de secta, que iba a llegar a atacarnos? Desde el primer directo les dije, a ese grupo yo les llamo los mausanitas, es decir, una secta de seguidores fanáticos que defienden pero a capa y espada a Jaime Maussan. Así tengan las pruebas en la cara de que Maussan es un fraude, lo defienden. ¿Por qué? Porque lo aman. No porque lo admiren, lo aman. Han forjado en Maussan o una figura paternal o una figura de cierto deseo parafílico. Entonces, cuando se habla mal de Maussan, ahí están los mausanitas. Una especie de secta derivada de la temática del misterio. ¿Ven por qué me refiero a que en el misterio hay muchas posibilidades de que caiga uno a una secta? ¿Y cuál es el mejor síntoma de que forma uno parte de una secta? Cuando defiendes lo indefendible. Cuando pierdes el criterio con tal de defender aquello en lo que tú crees o que consciente o inconscientemente amas o deseas. Es una cosa muy rara, ¿no? Uno de los ejemplos de sectas del misterio, los famosos mausanitas. Y hay que ver los comentarios que dejan en el chat. Personas que evidentemente tienen un desequilibrio, ¿no? Dice mi estimado Adrián, visualicé la secta de la serie del Mentalista. ¿A esa cuál te refieres, mi estimado Adrián? No recuerdo. Hace mucho tiempo que vi esa serie y no la recuerdo.
Dice mi estimado Stadler. Dice, no me saltan las notificaciones si están activadas, si están funcionando, pero están lentísimas. Es que están actualizando YouTube, amigos. YouTube está teniendo muchos cambios. Entre ellos, por ejemplo, esto que desde hace mucho le habíamos pedido a la plataforma. La famosa pestañita de fans. Que nos dijera cuáles son las personas pues que más contribuyen al canal, no con dinero, aunque obviamente si contribuyen con dinero, con superchat, suben en este ranking. YouTube decidió quitar el dinero en este aspecto y dijo, las personas que más den like y que más comenten en los directos van a subir a la tabla. Y fíjense cómo, por ejemplo, ahorita en primer lugar está nuestro estimado Stadler, ¿no? En segundo, Adrián. En tercero, Samuel. Y en cuarto, Guardián Cósmico. A medida que ustedes van comentando, van subiendo en el ranking. Es un jueguito que puso YouTube, que desde hace mucho tiempo se lo habíamos pedido porque esto viene de Kick y de Twitch. Entonces, en esas plataformas la gente juega mucho con eso para, yo soy el número 1, yo soy el número 2. Es algo bonito que genera muchos lazos en la comunidad. Un saludo a mi estimado Javier Rodríguez. Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido al directo. Dice mi estimada Jimena. Hola, ¿qué tal? Recién me conecto. Llevamos apenas la mitad del directo, mi estimada Jimena. Esta es una presentación de el peligro de las sectas. Luego vamos a ir haciendo directos de cada uno de estos casos, sobre todo de los más impresionantes, ¿no? Solís, nacida probablemente en 1933 o 1945, perpetró sus asesinatos en Yerbabuena, una pequeña y empobrecida comunidad del municipio de Mainero, en el estado de Tamaulipas, cerca de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León. Su caso es uno de los pocos que se han documentado sobre asesinatos en serie de naturaleza sexual por parte de una... ¿Ven a lo que me refería? De nueva cuenta está el asunto sexual. Cuando hablemos de sectas, sobre todo las más horribles, hay una connotación sexual. Por eso cuando hablemos de sectas, vamos a empezar el directo aquí. Y yo luego les voy a decir, ya terminamos la parte que es posible transmitir en YouTube. Vamos a ver escenas, vamos a ver imágenes inéditas de dichas sectas en Kick. Y nos vamos a ir todos a Kick, que es donde nos permite mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Mujer. Todo comenzó cuando a finales de 1962, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, unos delincuentes menores, llegaron a Yerbabuena, autoproclamándose como profetas incas. ¿Se fijan cómo a través de una cuestión de represión sexual, luego se deriva a un asunto supuestamente espiritual? En esto, y aquí voy a ser muy autocrítico con la figura de Jesús, tiene mucho la culpa esa mala interpretación de lo que era el celibato de Jesús. La gente que reprime sus conductas sexuales de cualquier tipo, no importa, de cualquier gusto, no importa, mientras sea legal, obviamente, se mete en problemas. Porque la energía sexual, pues debe de desfogarse, amigos. Cuando la gente se autoimpone un celibato, le hace daño a la mente. Y se autoimponen el celibato creyendo que con eso se acercan a Jesús. O pueden ser como Jesús, cuando no tienen idea de por qué Jesús era célibe. Yendo a muchos lugareños con trucos baratos. Mientras prometían prosperidad, exigían tributos económicos y sexuales. Y así funcionaron durante un tiempo. Hasta cuando esa persona o ese grupo de personas reprime tanto su sexualidad y a partir de eso empiezan a ganar poder y empiezan a hacer su red de captación de personas y ya tienen ahí sus posibles víctimas, enloquecen sexualmente. Y por eso en este tipo de directos vamos a ver crímenes de índole sexual terribles. Que los locales empezaron a impacientarse por el incumplimiento de las promesas. Entonces los hermanos fueron a Monterrey en busca de trabajadoras sexuales que desearan formar parte de la farsa y se llevaron a Magdalena Solís, a la que presentaron como una diosa inca. El problema fue que Magdalena se lo creyó. Ah, claro, porque si vas a engañar a los demás, primero tienes que engañarte a ti mismo, ¿no? Magdalena Solís fue condenada a 50 años de cárcel. Pronto Magdalena tomó el mando de la secta y ordenó el brutal linchamiento. Creo que en ese entonces todavía aplicaba la pena de muerte aquí en México. Ignoro por qué no se la aplicaron, porque sí ameritaba el caso. De dos pueblerinos que quisieron apartarse. El grupo evolucionó hacia orgías de sexo y asesinatos rituales estimulados con narcóticos. Siempre pasa eso. Sustancias ilegales y cuestiones de índole sexual.
es una constante, es una locura, ¿no? ¿Por qué creen que hablaba de que los mausanitas de repente tienen una pequeña relación parasocial ahí con Maussan? Muchos lo consideran incluso hasta su novio virtual. O sea, hay algo raro. O sea, ¿por qué lo defienden tanto como que si fuera su novio o su papá o no sé qué? O sea, hay una cuestión que no está bien, ¿no? Dice mi estimado guardián, bienvenidos a todos los suscriptores, muchísimas gracias. Dice, dice Marcos, ¿has escuchado hablar de mi secta? ¿Tú eres el líder de esa secta, mi estimado Marcos? ¿A ti te gusta eso? Bueno, que vean a lo que me refería con el asunto de las parafilias. Bueno, un saludo, dice guardián, la mayoría de las sectas son creadas para el beneficio de algunos individuos o para el beneficio de un ser diabólico. Aquí has dado en el punto. Fíjense bien cómo en el transcurso de estos directos que vamos a hacer hablando de sectas, va a haber siempre un trasfondo donde pareciera que alguien se ve beneficiado. Porque todo esto genera mucho dolor, genera mucha angustia, genera mucho estrés. Y recuerden que dentro del lore de este canal nosotros hablamos de esas criaturas que les gusta no alimentarse, disfrutar de ese tipo de sensaciones. El famoso concepto de la falopa cósmica. Estas sectas son fábricas de falopa cósmica, ¿no? Dice mi estimada Azul, bienvenida al directo. Las sectas son formadas por gente sin fe, que no conocen a Dios, exactamente de como decían las abuelitas, ¿no? Aquí en Latinoamérica, al menos aquí en Latinoamérica, no sé si en España todavía se utiliza ese dicho. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Las abuelitas más modernas, las abuelitas más chéveres del siglo XXI dicen, quien no conoce a Dios, a cualquier pendejo le reza. Pues es exactamente lo mismo lo que pasa con estas sectas, ¿no? Dice mi estimado Stasper, no compitan entre ustedes, mi estimado Stasper, así es la plataforma que creó y fíjate que le pedimos durante mucho tiempo eso, faltan más juegos, YouTube va a agregar más juegos, por eso está todo loco ahorita el algoritmo, ¿no? Dice mi estimado Pablo Melona, existen muchas religiones que ejercen persuasión coercitiva para lograr adeptos. También los tratan al principio como que si fuera una luna de miel y luego les piden consagrarse completamente y obedecer. Exactamente, es que el manual de las sectas implica que tú primero le hables bonito a los primeros que llegan, a los que son apenas recientemente nuevos integrantes. Ya luego empiezas el lavado de cerebro. Incluso a veces el líder ya no necesita ni siquiera hacer nada. Sus propios feligreses le lavan el cerebro a los nuevos adeptos, ¿no? Y eso se convierte en una especie de empresa, en una especie de industria de lavado de cerebro, pero donde siempre hay un único beneficiario, que es el gran líder, ¿no? Dice mi estimado Paquito, ¿crees que el partido que gobierna México es sectario? Lo estábamos diciendo, mi estimado Paquito. Inició como una secta, pero por su cantidad de adeptos ha pasado a ser una religión. Ese partido es una religión. Es una religión cuyo Dios es el expresidente de México, que está próximo a ser detenido y muy probablemente juzgado y enviado o a Guantánamo o a la nueva cárcel de Alcatraz. Guarden el clip. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, es una religión. Trascendió la idea de secta, mi estimado Paquito. Dice mi estimado Secundino, el cristianismo se ha transformado en la fe fundante. Y si se acaba la fe fundante, se destruyen los pueblos. No digo que haya que ser creyente, pero en un país debe de haber una fe. Ah, claro que sí, ¿no? O sea, siempre la religión ha servido para fortalecer a las naciones. Y es muy notorio cuando una nación abandona la fe, lo que le pasa. Que empiezan a derrumbarse los valores, las instituciones, etcétera, ¿no? Pero ni hablar, o sea, es el destino de todas las religiones, desaparecer. Un saludo a mi estimado Organización Yonix, gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio. Vaya que va a dar que hablar este tema, ¿eh? Hasta que el adolescente de 14 años, Sebastián Guerrero, vio lo que sucedía y alertó al agente policial, Luis Martínez, llevándolo a la cueva en la que tenían lugar los ritos. Ese día, Guerrero y Martínez desaparecieron. Finalmente, la secta fue descubierta y se enfrentó a la policía. Santos Hernández murió en el enfrentamiento y su hermano Cayetano fue asesinado por otro sectario. Magdalena y su hermano Eleazar recibieron sentencias de 50 años de prisión. La verdad es que poco para los crímenes que hicieron, porque esta gente se ensaña,
A lo mejor no termina acabando con la vida de sus feligreses, pero vaya cosas que les hacen sufrir. Número 3. Jonestown y la masacre de... Oh, este es de los casos más terribles, amigos. Esto yo creo que para poder ver las imágenes, porque no tiene caso ver fotos. Hay videos de todo esto. Hay audios terribles, terribles. Esto lo tenemos que hacer en Kik. ¿Cómo van a ser esos directos? Insisto, iniciemos directo aquí. Empezamos a hablar de tema, media hora, 40 minutos. Y cuando ya está la gente preparada, nos vamos a Kik. Y ahí ponemos audios, y ahí ponemos videos y vemos fotos. Eso no se puede ver aquí. O sea, esto es de lo más horrible que puede haber, sobre todo porque hubo muchas víctimas menores de edad. La masacre de 909 personas. Y esto es derivado del cristianismo, 909 personas en 1978. El nombre informal de Jonestown, derivado del líder religioso estadounidense Jim Jones, identifica el proyecto agrícola del Templo del Pueblo. Un monstruo, ¿no? Literalmente un monstruo, un enfermo, ¿no? Remoto asentamiento en Guyana, fundado por el movimiento de ese nombre. Jonestown se dio a conocer mundialmente en 1978 por la muerte, el 18 de noviembre de ese año. Esto era una mezcla de creencias que tenían ellos, mezcla de cristianismo, mesianismo, cuestiones apocalípticas, pero mucho socialismo y comunismo. Cuando mezclas eso, es una bomba destructiva, amigos. Un saludo, mi estimada Ana María, gracias por ser una nueva suscriptora. Bienvenida a esta comunidad de lo extraordinario. De 918 personas en el asentamiento, en una pista de aterrizaje cercana y en un edificio de Georgetown, la capital guyanesa. De las 911 personas que estaban en el asentamiento, 909 murieron por envenenamiento con cianuro. Solamente muy pocos sobrevivieron, Y Netflix hizo un documental espectacular, que es el que veíamos en Kik. En Kik podemos ver documentales. Es una locura. O sea, uno dice, yo jamás caería en eso. Mucha gente que se unió a este movimiento eran profesionales. Era gente que tenía alto coeficiente intelectual. Pero ¿cuál es la clave de estas sectas? Que andan a la búsqueda de muñecos rotos. Por más doctorado que tengas, si tienes un problema sentimental, eres susceptible a caer en los lazos de estas sectas. El suceso pasó a la historia como un masivo episodio de muertes autoinfligidas. Un número importante de fallecidos fueron inyectados contra su voluntad. Bueno, no fueron inyectados, los obligaron a tomar ese brebaje mortal, ¿no? Voy a leer los comentarios. Dice mi estimado Pikachu, me suena mucho a una secta coreana del principio divino. Corea se está llenando de un montón de sectas que son extremadamente peligrosas. Dice Angel, en las sectas nada más hay beneficios para el elegido o el supremo líder. Exacto, exactamente. Dice Secundino, la fe fundante debe de estar en los países, es como los pobres. Nadie quiere a los pobres, pero deben de existir para un correcto funcionamiento. Estimado Secundino, no. ¿Qué es eso de que nadie quiere a los pobres? Más bien, nadie quiere ser pobre, ¿no? Nadie quiere ser pobre. Dice mi estimado Gustavo, ¡blasfemia! Jesús vendrá y ante él se doblará toda rodilla y te incluye. Vamos a verlo, Gustavo. Vamos a verlo. El día que venga Jesús, a ver quiénes van a querer doblar las rodillas. O sea, yo sería la persona más feliz del mundo si regresa Jesús, porque creo profundamente en él. El problema es que muchos se han aprovechado de esa idea de su regreso para hacer un montón de porquerías en este planeta. Por eso digo, que no vuelva. Que no vuelva. Olvidémonos de esa idea de una buena vez, para que ya no nos engañen con esa promesa, ¿no? Dice mi estimado Samuel, el problema es cuando una religión se tuerce por líderes fanáticos, donde si no estás con ellos, te pasan la espada por el cuello. Exactamente, ¿no? Es muy peligroso, amigos, esas ideas fanáticas, y sobre todo cuando se convierten en ideas que son, que para poder ejercerlas, tienen que usar la violencia. Ese es el problema, ¿no? Dice mi estimado Guardián, algunas sectas predican el fin del mundo como amenaza para meter miedo a sus integrantes y robarles todo, incluyendo sus mujeres y, peor aún, Guardián, sus hijos y sus hijas. Vamos a hacer también un especial de la famosa secta de la luz del mundo aquí en México, cuyo líder ya fue apresado en Estados Unidos, está cumpliendo una cadena perpetua y que tiene mucho que ver con ese partido, ese narcopartido que actualmente gobierna México. Es una locura, amigos. Dice mi estimado Secundino, Maussan
se ha autohumillado y perdió la credibilidad al 100%. Pero fíjate, mi estimado Secundino, cómo hay gente que todavía lo defiende. Fanáticos. Donde él es el líder de esa secta, voluntario e involuntario. Él lo disfruta muchísimo, ¿eh? Él le encanta que lo idolatren, le encanta que la gente prácticamente vaya y lo bese. O sea, si Maussan quisiera, podría formar una secta, pero en forma, ¿eh? O sea, podría montarse un templo maussanita y la gente va y le reza. Tiene ese poder de convocatoria. Dice mi estimada Azul, Monster, a veces nuestras opiniones están en error por informaciones erradas. Claro que sí, y por eso estamos todos aquí, para autocorregirnos y sobre todo compartir diferentes puntos de vista, ¿no? Dice mi estimado David, yo digo que Johanan Díaz Vargas, él solo entrevista a mucha gente. Vaya riesgo en el que se está poniendo Johanan, ¿no? ¿Ustedes creen que Johanan ya se vio contaminado por el nombre de Maussan? ¿O todavía puede rescatar su prestigio? ¿O ya es demasiado tarde? Dice mi estimado Adrián, te cuento, vi una película llamada Población 438 y si se pasaba de ese número lo eliminaban para llegar a 438. Eso sería como una secta. Impresionante. Gracias, Adrián, por la sugerencia, porque recuerden que próximamente voy a hacer resúmenes de películas aquí. Dejen anoto la sugerencia de mi estimado Adrián. Listo, gracias. Población 438, muchísimas gracias. Dice Stadberg, el miedo es ignorancia. Exacto. Ahora, no estamos hablando de que solamente pueden formar parte de las sectas personas ignorantes. Hay sectas de gente que tiene alto nivel intelectual o que llegaron a la secta cuando ya eran líderes de la sociedad, pero por tener un fallo mental o un fallo sentimental, se lo llevaron a ese grupúsculo, ¿no? Un acto revolucionario, según sus ejecutores. En mensajes previamente grabados, Jones y algunos de sus seguidores se refirieron al acto como un evento revolucionario. Vamos a ver el audio, vamos a escuchar el audio y algunos videos de días previos a cuando esa secta se autoexterminó. Muertes por propia voluntad. Antes de los envenenamientos en el asentamiento, miembros del Templo del Pueblo asesinaron a 5 personas en la pista de aviación de Port Kaituba, incluyendo al congresista estadounidense Leo Ryan, quien había viajado a Guyana a investigar el caso de la secta que presuntamente retenía a ciudadanos de su país. Esto causó tanto escándalo que le preocupó a varios gobiernos, entre ellos al gobierno de Estados Unidos. Mandaron a uno de sus políticos y cuando llega ahí y se da cuenta de toda la locura, antes de retirarse, lo fulminaron, lo eliminaron. Entonces, ellos sabían que les quedaban pocas horas a que llegara o la Armada de Estados Unidos, o el Ejército de Estados Unidos, o la CIA, o el FBI, pues atraparlos y llevárselos. Porque pues, Estados Unidos suele meterse en cualquier territorio cuando dañan a sus ciudadanos, ¿no? Entonces ellos sabían, ya, matamos a un congresista, se acabó todo. Y la mejor idea que tuvieron fue, pues nos autoexterminamos. Cientos de personas en unas cuantas horas. Tras su voluntad. Instigados por Jones, otros 4 sectarios murieron por propia mano en el edificio de la secta en Georgetown. Mientras Jones presionaba por la muerte, sus guardias tenían órdenes de disparar a los renuentes. Sí, si la gente no se quitaba la vida, porque pues de repente por su instinto de conservación no querían, o les daba miedo o algo, pues había alguien ahí que, no te tomas el veneno, no importa. Balazo. O sea, se tenían que morir sí o sí, ¿no? Era el pensamiento del monstruo ¿no? En principio, los medios de comunicación se refirieron al episodio como muertes masivas por propia voluntad, pero después se han utilizado términos como asesinato en masa. Exactamente, en realidad fue algo orquestado por un autor intelectual. O sea, este tipo, este monstruo, es uno de los mayores magnicidas de la historia, ¿no? O sea, que al señor del bigotito chistoso que quiso ser pintor, le dice, quítate que te voy. O sea, este monstruo está por encima de eso. Número 4. Aum Shinrikyo. Estaban hablando de las sectas asiáticas, ¿verdad? Vamos para allá. Aum Shinrikyo, que significa verdad suprema. Ese también es un caso horrible, amigos, ¿eh? El directo, porque hay muchos videos de él, el directo que hagamos de esta secta tiene que ser en Kick. O sea, discúlpenme, amigos, pero para eso tenemos esa plataforma. Ya me siguen en Kick, por cierto. A ver, yo creo que ya no vino este tipo, ¿no? El cobarde ese que estaba ahí en el chat, ¿no? Ya no vino. Entonces voy a quitar el enlace
Y voy a poner mejor en el enlace mi cuenta de Kik. Sígame en Kik. Cada vez vamos a empezar a utilizar más esta herramienta, sobre todo en los directos que voy a hacer los sábados. Los sábados es cuando vamos a empezar aquí en el canal, en YouTube. Vamos a explicar de qué trata el caso y de ahí nos vamos todos a Kik. En YouTube a lo mejor se queda un letrero, ¿no? De estamos en Kik, váyanse para allá. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo así, amigos, porque si video reaccionamos esas cosas aquí o analizamos esas cosas, obviamente corremos el riesgo de que, primero, de que nos tumben del canal y segundo, pues de que borren los videos, etcétera, ¿no? A ver, entonces voy a poner el enlace aquí para que por favor váyanse suscribiendo. Kik es totalmente gratis, es como un YouTube pero sin censura. Y la verdad es que cada vez se está utilizando más. Muchos youtubers están haciendo lo que yo voy a hacer. Yo no he inventado el procedimiento. Ahí está el enlace fijado en el chat para que por favor vayan y se suscriban. Miren, es una plataforma muy parecida a Twitch. Es muy parecida a Twitch, donde cada vez hay más gente porque tiene esa virtud, que son bajos en censura. O sea, tienen mucho más tolerancia para muchas cosas, ¿no? Entonces, ojalá y puedan seguirnos porque va a ser muy importante para los directos que hagamos los sábados. Eso normalmente lo vamos a hacer los sábados, ¿no? Dice mi estimado Samuel, Maussan es tan creíble como que en este planeta, como que el planeta es plano. O sea, solamente llama a fanáticos para que vean solamente ese tipo de realidad. Exactamente, es una secta, amigos. Es una secta. Dice mi estimado Stadfer, los esenios eran célibes y era un grupo de varios. Es que siempre el celibato ha provocado ese tipo de conflictos, amigos. Y la verdad es que la razón del celibato de Jesús es tan sencilla, no tiene nada que ver con la pureza, ¿no? Dice mi estimado Azul, en la Biblia, un libro que no te gusta mucho, Monster, hay una parte que dice que Jesús los prefería solteros porque iban de un lado a otro. Pues casi todos sus apóstoles eran casados, tenían hijos, muchos de ellos. Dice mi estimado Secundino, Maussan quedó como un pobre tipo cuando gritó en plena televisión pública. Vaya video, vaya video. Es triste el caso de Maussan, amigos. Es muy triste el caso de Maussan. Dice mi estimado Guardián, quizás tengan la necesidad de pertenecer a algo y sentirse satisfechos. Entonces hacen lo que sea para mantenerse dentro de una secta. Exacto, por eso los líderes sectarios buscan a muñecos rotos. No importa si son millonarios, no importa si ya tienen una religión, no importa si son ateos, no importa si son científicos. El requisito es que sean muñecos rotos. Dice mi estimado Secundino, no hay peor ciego que el que no quiere ver, así como los mausanitas. ¿Quieren otro ejemplo de comunidad del misterio que se volvió una secta? Esto yo sé que va a doler mucho a la gente que también está suscrita a este canal, pero que forman parte de la comunidad de Jaime Maussan. La comunidad de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo fue un sacerdote español que se salió de la Iglesia Católica para investigar ovnis. Es un gran filósofo, es un gran pensador, pero que por el tipo de ideas que él manejaba, mucha gente lo empezó a divinizar. Y aparte era sacerdote. Entonces, hubo mucha gente en los años 90, sobre todo esto pasó en los años 90 del siglo pasado, que empezaron a ver a Salvador Freixedo como alguien que nunca se equivocaba. Siempre decía la verdad por la información que manejaba. Y Salvador Freixedo, me imagino que al notar eso, él decía, yo soy uno más, yo me equivoco, soy humano. Así hablaba, yo soy uno más. Así hablaba. Porque él siempre hablaba gritando, era muy enérgico y eso a la gente pues lo alucinaba, ¿no? Es un líder, es un dios. Entonces durante los años 90 las ideas de Jaime Maussan eran, y dale con el pinche Jaime Maussan, las ideas de Salvador Freixedo eran un dogma de fe. Entonces cuando empezó a ocurrir eso, muchos nos alertamos porque decíamos, oye, espérate. O sea, Salvador Freixedo es un gran filósofo, es un gran pensador, pero no es un líder. Lo podemos ver como un santo. ¿Cómo no? Es que él era teólogo. Y la comunidad de Salvador Freixedo se rompió en pedazos por eso. Al grado de que se dejaron de vender sus libros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro caso de cómo desde la comunidad del misterio puede haber movimientos sectarios. Por eso hay que tener esto siempre presente. Dice mi estimado... Dice mi estimado Alucard. Y aún existen o son solo mitos los que sacrifican a la gente y cosas feas. Esas son las sectas
que muchos quisiéramos que no existieran en la actualidad, mi estimado Alucard, pero sí existen. Una de esas sectas es la secta de la Santa Muerte aquí en México, que tiene tintes con el narcosatanismo. Casos horribles, amigos. Casos horribles. Gente que cree que ofreciendo sacrificios humanos se puede obtener el favor de entidades paranormales que te protegen ante un ataque de una ráfaga de balazos, que te protegen para que tú vayas y asaltes y no te pase nada, que te protege para que vayas y pases un cargamento a Estados Unidos lleno de droga y no te detengan. Esa creencia hay. Y como lo decían en el chat, ese tipo de creencias son evidente falta de verdadera espiritualidad. Que como no tienen espiritualidad y no tienen Dios, creen en cualquier monstruo, ¿no? Dice mi estimado Gerson. Dice, oye, confieso que no creo en lo paranormal, pero el otro día, pues me gustó. Dice, bueno, me quisiste alburear, mi estimado Gerson, pero me detuve a tiempo. No sé cómo regresártelo porque ya me estoy un poquito cansando del directo, ¿eh? Dice mi estimado Azul Monster, tuve una lección de ser cautelosa con mis opiniones, porque alguien que no conozca aquí muchas veces opine mal de Sixto Paz. A ver, mi estimado Azul, de Sixto Paz yo tengo una opinión muy variada, a ti te consta, ¿no? Yo Sixto Paz es una persona que yo admiro en muchos aspectos. Lo que no me gusta son, en parte, sus formas y, en segundo, su afán de protagonismo. Pero es una persona que ha contribuido mucho al fenómeno OVNI. Tanto sí que en muchos directos hablo bien de él. Un saludo, mi estimado Albino. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice Fernando, busca en sabiduría las 5 religiones que no crean en Jesús. Bueno, Fernando, es que no es requisito tener religión y creer en Jesús. Hay muchas otras religiones y muchas opciones espirituales, afortunadamente, ¿no? Este caso de esta secta japonesa es terrible, ¿eh? Secta apocalíptica japonesa fundada en 1987 por Shoko Asahara. En 1995, la secta perpetró el mortal ataque químico en el metro de Tokio con gas sarín. Y en 1994 había perpetrado el ataque de Matsumoto, que se saldó con 8 muertos. Miembros de Verdad Suprema que no participaron en los asesinatos dijeron que los perpetradores habían actuado por cuenta propia. Shoko Asahara, cuyo verdadero nombre era Shishuo Matsumoto, resultó condenado a muerte y tras cumplirse todas las apelaciones. Es que a este tipo de gente es la única pena que vale la pena aplicarles. Y en Japón, aunque casi no la aplican, pues para estos casos sí. Es la única salida que puede tener esta gente porque son monstruos, amigos. Son monstruos que vulneran y que hacen cometer crímenes a las personas, entre comillas, más endebles de la sociedad. Por eso el nivel de su crimen es tan aberrante, ¿no? Dice mi estimado guardián, los mausanitas están cegados y le creen todo a Maussan. Eso dice mucho de su nivel intelectual y Maussan se aprovecha de eso. Y mira, mi estimado guardián, entre los mausanitas no necesariamente hay bajo coeficiente intelectual. Hay mucha gente que está preparada, pero insisto, quieren creer en alguien. Quieren creer en alguien o han formado una relación parasocial. Muchos creen que cuando yo hablo de relaciones parasociales me refiero a relaciones parasexuales. No tiene nada que ver, ¿eh? A ver, vamos a ver qué es una relación parasocial. Es un fenómeno muy curioso que se da entre creadores de contenido y sus comunidades. En este caso, entre productores de televisión, como es Jaime Maussan, y sus televidentes. ¿Qué es una relación parasocial? ¿Ok? Esto es algo que también hay que estar muy protegidos en nuestras comunidades con eso, ¿ok? Porque se da bastante. Entonces, siempre hay que estar conscientes de que hay que evitar esto. Una relación parasocial es una conexión unilateral que una persona establece con una figura mediática, como una celebridad, un personaje ficticio o un influencer, sin que exista una interacción real o recíproca. Mucha gente considera a Jaime Maussan como parte de su familia, como un maestro, como un líder, como alguien intachable a qué seguir, y Jaime Maussan ni los pela, cabrón.
De hecho, es hasta despectivo muchas veces con la gente, pero a ellos les encanta, o sea, es su Dios, ¿no? Tristemente, ¿no? Dice mi estimado organización, muchas gracias por la bienvenida, interesante el tema, saludos desde Texcoco, Estado de México. Ya me empezó la dislexia, amigos, señal de que ya es hora de empezar a despedir el directo. Recuerden que yo de repente le batallo mucho porque yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana, a veces tengo 12, 13 horas, pero me gusta venir a hablar de estos temas a esta hora y a despedir el día así, porque también aprendo bastante, ¿eh? Dice, dice Samuel, pues yo me voy a hacer una secta de chicas anime. Dice, es broma, pero creo que la secta ya existe. Creo que sí, ¿eh? No necesariamente de chicas anime, sino de chicas otakus. Bienvenido, mi estimado Héctor, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Guardián, igual creo que las personas tienen necesidad de algo y lo encuentran en las sectas sin medir los peligros. Es que ese es el detalle, ¿no? Cuando la gente tiene necesidad de querer a alguien o de ser querido o simplemente tener amigos, pues terminan en las garras de estos monstruos, ¿no? Dice mi estimado Staffer, y la Santa Inquisición, la iglesia inventó la tortura y hablan de un Dios. Es que sobre pretexto de ejercer tu fe, pues muchos han caído en conductas totalmente contrarias a lo que su fe predica, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice que tienes que torturar a aquellos que no crean en Dios? ¿No? Me imagino que no está en ninguna parte. Dice mi estimado Paquito, también están los davidianos o algo así. La secta tiene una película muy mala, pero hay que darle contexto. Está, exactamente. Vamos a hablar de los raelianos, vamos a hablar de todo este tipo de sectas. Voy a adelantar un poquito el video, porque sigue el caso de Heaven's Gate, que nosotros ya tratamos aquí en este canal. Aquí está. Estas son de las sectas a lo mejor menos conocidas, pero no quiere decir que sean menos impactantes, ¿ok? Hijo mayor, Arturo, y bajo el liderazgo de la Iglesia del Cordero de Dios, abrazó abiertamente las actividades criminales en las que se había involucrado previamente, en particular el robo de autos. Muchas de estas sectas son creadas por criminales, ¿eh? Gente que entró a la cárcel y que ahí se leyó la Biblia y que empezó a tener delirios mesiánicos y sale de la cárcel con conductas delictivas y montan una iglesia, montan una nueva religión, porque en Estados Unidos te libras de muchos impuestos cuando haces eso, generas un culto, pero sigues siendo un delincuente, ¿no? Entonces por eso terminan tan mal también las sectas, ¿no? Los adolescentes Levarón que desaparecieron de sus hogares de acogida. Este también es otro de los casos impresionantes, amigos. Insisto, connotaciones sexuales detrás. Arturo fue brutalmente asesinado en 1983 en México, presumiblemente por Leo Ebuniuk, otro aspirante a dirigir la secta, quien también desapareció en 1987. Heber Levarón, entonces de 20 años, relevó a su hermano Arturo como jefe de la Iglesia del Cordero de Dios y revivió la política de expiación de sangre, y durante los años siguientes sus seguidores se vengaron de aquellos a quienes culpaban de la muerte de Arturo. En 1987 la secta se dividió entre la facción de Heber y la de su hermano menor Aarón, y los asesinatos por vendetta se intensificaron. Aquí en México, hace algunos cuantos años, también en el marco de esta ola de violencia tan impresionante que estamos viviendo, que la gente se horroriza por las muertes de Palestina. Pa' muertos aquí en México, amigos, tenemos 1000 veces más muertos que en Palestina. Esta familia tuvo un trágico evento que prácticamente exterminó esta situación que ellos traen, aunque pareciera que están resurgiendo. Muchos dicen que no fue el narco el que los atacó, que fueron entre ellos, porque traen problemas desde hace décadas, ¿no? 6 adolescentes Levarón entre 12 y 18 años fueron ubicados en hogares de acogida, separados en Utah. Las autoridades esperaban que, al separarlos y brindarles una vida normal, se les podría desprogramar y poner fin al ciclo de violencia. Todos desaparecieron de sus hogares de acogida en una sola noche a finales de septiembre de 1989. Número 10. Roach Theriault. El caso de la familia Levarón también lo vamos a analizar en este canal. Tengan paciencia, amigos. Miren, ahorita estamos viendo de qué se va a tratar todo ese serial. Insisto, van a ser temas que vamos a tocar sobre todo los días sábado. Los sábados vamos a dedicarlo al asunto del true crime, de la crónica negra, y al asunto de las sectas. Iniciamos en YouTube, hablamos del tema, lo analizamos con lo que se puede ver en YouTube, y luego nos vamos a Kik, ¿ok? Roach Theriault, un canadiense nacido en Saint-Epiphane, Quebec,
El 16 de mayo de 1947, fue un líder de culto y asesino convicto condenado en 1993, afirmando ser el profeta Mois, o Moisés en francés. Ya vieron, amigos de la radio, amigos del podcast, ustedes no están viendo estas imágenes, pero obviamente ya se dieron cuenta la connotación que tiene esta secta, el macho alfa, rodeado del montón de mujeres, ¿no? Lo mismo que el caso de la familia, de la secta que se llamaba La Familia, que manejaba Manson, ¿no? Entonces, muchos de estos líderes sectarios hacen sus sectas pues para tener a alguien con quien ponerla. Así de simple. Como no son capaces, porque son sociópatas, son psicópatas, de hacerse de una novia o de dos de manera normal, montan una secta donde la mayoría sean mujeres, pues para tener a alguien con quien follar, ¿no? Fundó la secta apocalíptica Ein Hills Kids en 1977, basada en las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Wow, esto pega un poquito de cerca porque, amigos, no sé si ustedes sepan, el libro Durantia nació en esa religión, en los Adventistas del Séptimo Día. Entonces, hay muchas sectas que han nacido de ahí, ¿eh? Por eso al movimiento Urantia se le considera una secta, porque se deriva de esta religión. No al lugar, pero se entiende por qué siempre se le pone esa etiqueta, ¿no? Al movimiento Urantia. De la que fue expulsado un año después. Mantenía varias esposas y concubinas y embarazó a todas las mujeres de su feligresía. ¡Ah, huevo! ¿Ven? Es a lo que me refiero. Al tipo lo han de haber echado por pervertido de la iglesia de los adventistas y él dijo, pues me hago mi propia secta, donde la mayoría sean mujeres, donde los hombres sean célibes, excepto yo. Y pues obviamente pues, terminaba pasando por todas, ¿no? Como requisito religioso, engendrando 26 hijos. Sus seguidores, que incluían 22 niños, vivieron sometidos en una comuna bajo un régimen totalitario, siendo objeto de agresiones físicas y sexuales. Es que eso es una constante, amigos, es un cliché y es triste, ¿eh? Es triste. Dice mi estimado Staffer, busca un guía espiritual, búsquense ustedes mismos, solo autodescubriéndose, sin ayuda serán libres pensadores. Es el mejor remedio para no caer en las sectas. Exactamente, mi estimado Staffer. La religión del futuro va a ser la espiritualidad individual. Eso te vacuna de cualquier posibilidad de caer en una secta. Pues amigos, más o menos ese es un pequeño resumen de muchos directos que vamos a hacer en un futuro. El asunto de las sectas es de los temas más interesantes, aberrantes, pero de los cuales se puede aprender muchísimo. Esto en vista de lo que se nos viene como humanidad. A medida que las religiones empiecen a caer, van a surgir muchas sectas, incluso muy cercanas a la comunidad del misterio. Y por lo tanto debemos de nosotros saber cómo repeler esa posibilidad. Vamos a ver el resultado de la encuesta, ya para hacer una última ronda de lectura de comentarios, ¿no? Porque YouTube empieza a borrarlos y la verdad es que es injusto que no los veamos, al menos la mayoría de ellos, ¿no? Aquellos que no haya leído sus comentarios, amigos, discúlpeme, leo los que creo pueden aportar un poquito más el directo, aunque de repente se me cuela uno que otro albur, que también se vale ponerlos, ¿no? O sea, la gente viene a divertirse también a eso. Muy bien, vamos a cerrar la encuesta, esperamos a que aparezca en los chats, para que precisamente todos veamos el resultado. Listo, amigos, ya está el resultado. En pantalla todavía no aparece. Muchísimas gracias a todos aquellos que votaron. Y la encuesta dice así: ¿tú te unirías a una secta? Un no. El resultado fue no, con un 85%. Gracias y bienvenida a la comunidad, mi estimada Jimena Sandra. Gracias por ser una nueva suscriptora de este espacio que se llama Lo Extraordinario. Y obviamente el sí fue la respuesta perdedora con un 14%. Bueno, al menos creo que lo tenemos claro, ¿no? O sea, unirse a una secta es peligroso, no es deseable, no es lo nuestro. Ahora, el problema es cuando a veces ya formamos parte de una secta y no lo sabemos. Muchos mausanitas creen que su movimiento no es una secta, aunque se comporten como una secta. A veces hay gente que está dentro de una secta y no lo sabe. Y más ahora con el auge de las redes sociales. Un total de 356 votos. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Dice mi estimado Capricornio: buenas tardes, llego tarde. Buenas noches.
Buenas noches, llego tarde, dice, ya estamos despidiendo el directo, pero recuerden, pueden verlo en diferido el día de mañana en formato horizontal, que es lo más chévere, ¿no? Dice mi estimado Secundino, pronto tendremos a Maussan hablando mal de nosotros y del canal por no pensar como él. Miren, amigos, yo no sé cuál vaya a ser el futuro de Jaime Maussan. Maussan, si yo creyera en el karma, que es una idea también antigua, si yo creyera en el karma, Maussan está acumulando muchísimo karma. Y creo que ya empezó a cobrárselo la vida, ¿no? Los problemas legales que tiene, los negocios en los que ha fracasado. ¿Y esto por qué? Porque a veces, un saludo a mi estimado Carlos de Jesús por ser un nuevo suscriptor, a veces cuando tú vas y le picas a la vida, al globo que es la vida, lo picas, llega el momento que lo revientas y se va en tu contra. La alegoría aquí en México es diferente porque somos más oeces. La alegoría a la que me refiero aquí en México es así. Cuando tú vas y le picas los huevos al tigre, pues a lo mejor el tigre ni te pela al primer piquete, ¿no? Pero lo vas otra vez y otra vez hasta que el tigre te ataca. Así es la vida. Cuando tú andas en la vida queriendo engañar a todos, queriendo salirte con la tuya porque tú eres bien inteligente, porque eres Maussan, va a llegar el momento en que la vida se te regrese, cabrón. Yo no sé cuándo vaya a ser eso, pero tengo entendido que sí va a pasar. Dice mi estimado Paquito, también está la película Guyana, El crimen del siglo, que es medio mala, pero más o menos te enteras de lo que pasó. Yo pienso que para ese caso vamos a recurrir al documental de Netflix. Netflix está haciendo muchos documentales muy interesantes de estos casos, obviamente con sus ideas progresistas de Netflix, pero para eso nosotros vamos a video reaccionar en Kick dichos documentales. Recuerden, la cita va a ser en Kick. Esos directos los empezamos aquí. Empezamos, nos conocemos, planteamos la situación, leemos algunas cosas censuradas, obviamente, y para ver el documental nos vamos a Kick. Esa va a ser la metodología los sábados. Dice mi estimado guardián, existen varios personajes que se creen el mismísimo Jesús resucitado y tienen seguidores que les creen. Ven, lo que dice ahorita guardián es el fundamento por el cual yo siempre invito a que dejemos de esperar a Jesús. Es más, dejemos de pedirle al mismo Jesús en nuestras oraciones de que venga. Que no venga. ¿Para qué lo queremos? Para que sigan saliendo líderes mesiánicos que se crean luego la reencarnación de la reencarnación de Jesús. O sea, Jesús en ese aspecto hizo mucho daño a la humanidad, sin quererlo, o sea, involuntario. Mejor dejemos de pensar en eso, amigos, ¿no? No necesitamos un nuevo Jesús en ese aspecto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, dice mi estimado Paquito. Hay una secta actual dirigida por una mujer llamada Lisbeth Melquisedec. No es falta de ortografía, así se llama. Y sube videos casi a diario. Oh, interesante, mi estimado Paquito. Interesante, muy bien. Gracias, vamos a anotarlo porque hay otro Melquisedec en Estados Unidos que fue lector del libro Urantia, pero tiene ya su propia secta. Yo no le veo peligro a ese señor, pero se está forrando de billetes el cabrón, como no te imaginas, ¿eh? Dice mi estimado Jesús, Maussan es un gran hombre. En el mundo del misterio de los seres no hay mirmos, no sé a qué te refieres, pero son reales. Mi estimado Jesús, no dudamos de que Maussan pues, es un excelente divulgador. Sobre todo eso, es un excelente divulgador. No tiene rigor periodístico ya, pero sabe hacer muy bien su trabajo. Es un gran vendedor de cuentos y de ilusiones. Ahora, gran hombre, pues si fuera gran hombre no estaría demandado por una de sus hijas, ¿eh? Creo yo. Dice mi estimado Adrián, te cuento que vi una película llamada Población 438, ya se repitió tu comentario, ya lo anotamos, para que sea una de las futuras películas que reaccionemos aquí, más bien que resumamos, ¿no? Dice Samuel, aquí existe la secta de María Lionza de Venezuela y la convirtieron en una deidad, exactamente. Fíjense qué fácil es divinizar a un ser humano a través de una secta. Hay un montón de casos así. Vamos a revisar. Insisto, amigos, tenemos trabajo de aquí hasta finales de noviembre. No se preocupen. Esto es solamente una probadita. Van a ver lo interesante de esos directos. Dice mi estimada Azul, Monster, Sixto Paz es humano. Y como todos nosotros se equivoca. Y muchas cosas que se dicen de él no son ciertas. Mi estimada Azul, ¿conoces a Sixto Paz? Porque hablas de él como si lo conocieras. Si conoces a Sixto,
échanos una manita, Azul. Dile que lo invitamos al canal. Dile que lo invitamos al canal. Créeme que no le voy a faltar al respeto. Porque entiendo eso que tú dices. Sixto hasta cierto punto ha sido víctima de su propio contacto extraterrestre. A Sixto su contacto extraterrestre se le salió de las manos. Me encantaría entrevistar a Sixto Paz. Me encantaría. Si tú tienes forma y lo conoces, invítalo. Nada más y adviértele de qué va el canal, ¿eh? Porque a lo mejor va a decir, no, yo no me voy a meter a ese nido, ¿no? Yo me voy a meter a ese lugar. He visto que Sixto ha dado entrevistas a canales que tienen 40 suscriptores. Entonces yo creo que aquí, pues hasta cierto punto, yo creo que sí vendría con nosotros, ¿no? Muy bien, dice Luis, y estas personas tienen la capacidad para manipular y convencer a la gente, pero es hasta cierto punto psicopatía. Y es una capacidad que tiene muy buena, exactamente, ¿no? O sea, los líderes de las sectas, no estamos hablando de que sea gente tonta, ¿eh? Es gente que hasta cierto punto tiene unas cualidades que podrían rayar en lo sobrenatural. Es una capacidad de convencimiento, un carisma. Y si de repente a lo mejor nosotros un día nos hubiéramos topado con ellos en la calle, estuviéramos hasta terminados siendo parte de su grupo. Por eso hay que aprender cómo piensa esta gente, cómo funcionan. Por si algún día uno de estos viene a la comunidad del misterio y nos quiere jalar para su secta. O sea, por eso yo digo que Maussan es líder de una secta, pero él lo hace involuntariamente. El día que Maussan se lo proponga, amigos, o sea, facilito lo puede hacer porque tiene el carisma, ¿no? Dice mi estimado Paquito, lo de Sergio Andrade y Gloria Trevi, ¿podría considerarse una secta? Claro que sí, porque tiene todos los elementos. Connotación sexual, connotación de dominio, connotación de manejo de información, aislamiento de sus miembros del resto de sus familias, quitarles el dinero, esclavizarlos, todos los elementos, claro que sí. Claro que sí, vamos a hablar también de ese caso, mi estimado Paquito. Dice Azul Monster, yo sigo esperando que Maussan pueda demostrar lo que informa. Respeto el trabajo que ha hecho, no todo es falso. Mi estimada Azul, el problema de Maussan es que ya el desprestigio, él mismo se lo forjó. Va a ser muy, muy difícil para él, ni con la esfera de Buga, ni con la esfera de Jumbo, y con la nueva esfera. ¿Ya se dieron cuenta que hay una nueva esfera? Yo dije que ya no iba a hablar de ese tema, pero no quiere decir que no me dé cuenta. Hay una tercera esfera ahora. Una grabación igual otra vez. Entonces, van a estirar el hilo hasta donde más se pueda, porque lo importante no es la verdad, es el negocio. Dice mi estimado Guardián, pues en 1999 Maussan dijo que tenía los análisis de sangre y tejidos del ser de Jonathan Reed, y hasta ahorita, después de más de 20 años, no ha mostrado nada. Y lo mismo va a pasar con la esfera de Buga. Exactamente, y con todas las demás esferas, ¿no? Dice mi estimado Stadberg, aquí las sectas están llenas de locos estilo Moisés. Exactamente, es que todos tratan de tener una imagen religiosa para fundar sus sectas, ¿no? Un saludo a mi estimado Benjamín Sánchez. Creo que entendí así tu comentario, mi estimado Staffer. Gracias por ser un nuevo suscriptor, mi estimado Benjamín. Dice Hernán, acá en Chile tuvimos hace poco Antares de la Luz y el profeta del Peñaloén. Exactamente, tristes casos que también vamos a analizar. Claro que sí. Secundino comenta, yo les sigo sosteniendo que los enemigos son los británicos. Enemigos ancestrales, diría. ¿Tú crees, Secundino? Los británicos que ya ni entre ellos se quieren. Bueno, si te refieres al asunto de las Malvinas, ¿no? Es algo que todavía arraiga, ¿no? Dice mi estimada Jimena, me encanta este programa, aprendo un poquito cada vez, mi estimado Jorge. Jimena, yo soy el que más aprendo en estos directos, ¿eh? Yo soy el que más aprende en estos directos. Dice Azul, hablé con él hace unos días en persona, con Sixto Paz. Azul, tú nos vas a ayudar a traer a Sixto Paz aquí. Pero me dijo que pueden comunicarse con él en cualquiera de sus canales y dice que responde a todos. Ah, bueno, lo vamos a buscar ahí. Claro que sí, pero échanos una manito. Dice Jesús, Maussan es un dios para todos, ¿no? para los mausanitas, ¿no? Dice mi estimado Guardián, la experiencia que tuvo Sixto Paz, la experiencia de contacto no la tuvo Sixto Paz, sino su hermano. Pero fue él quien dio a conocer la historia como propia y pone una narrativa como propia y la verdad lo hace muy bien. Sixto Paz no hay que preguntarle por su experiencia de toda la vida. Sixto Paz hay que preguntarle por esa información que le llega, que es de vanguardia. Cuando tú le preguntas a Sixto Paz, porque, a ver, explíquenos, ¿cómo fue usted que se fue contactado baliste chorizo? Porque no lo vas a parar.
No lo vas a parar, se va a aventar 25 minutos contando la misma historia que ha contado durante los últimos 30, 40 años. Hay que preguntarle sobre las novedades del asunto OVNI, que es donde más aporta él, la verdad. Dice Samuel, cuando Maussan deje de usar pseudocientíficos y trate con científicos reales y titulados, ya veremos la realidad de sus descubrimientos. Exactamente, Samuel. Dice, tú eres el perfecto ejemplo del dicho, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Mi estimado Nay, a ver, es que no sé cuál es tu nombre completo. Estoy buscando el nombre completo en otro chat que tengo donde sale completo. ¿A qué te refieres con eso? Criticar a tu propio país no te hace ser antipatriota. O sea, al propio país hay que criticarlo. El propio gobierno. No, es más, yo te voy a contestar con otro dicho famoso. No hay peor mexicano que el que se postra ante un político, ante un presidente. El mexicano no está diseñado para lamerle los pies a un presidente. Y es lo que han hecho muchos mexicanos durante los últimos 6, 7 años. Rendirle culto a un político. Eso no te hace mexicano. Te hace cualquier cosa menos mexicano. Es totalmente antipatriota hacer eso aquí en México. Muy bien. Y el último comentario es de Secundino que dice, México es un estado en guerra no declarada tristemente. Así es, amigos. No es que minimicemos unas muertes que otras valgan más que otras, pero me refiero a que hay mucha gente, y era el punto de este recorrido estadístico fallido que hice, es preocúpense por las muertes de sus propios países, ¿no? Ya luego ya definen a gente de otro lugar. O sea, o bien, pues siempre existe la posibilidad, afortunadamente este mundo cada vez nos queda más pequeño, que si quieren ustedes defender a Palestina, vayan, ahorren, se compren un avión, vayan a la Franja de Gaza, tomen un arma y defiendan ese país. Casi nadie hace eso, ¿eh? Es muy fácil defender a Palestina desde el internet, desde Twitter, ¿no? Ponerse banderitas. Así cualquiera es guerrero, ¿no? Muy bien, dice mi estimada Magali. Buenas noches, acá en Argentina no hay guerras, pero hay muchos robos, maltrato infantil y muchos feminicidios. Terrible el caso de Argentina en eso, ¿eh? Eso que comenta Magali sí es muy triste. El asunto de los feminicidios está fuerte y acá en México vamos para lo mismo, ¿eh? Como que pareciera que está regresando esa especie de misoginia y machismo ancestral de nuestros pueblos. Tristemente. Era algo que medio deberíamos de haber superado, pero no. Dice Guardián, la gente inocente es la que quiere que aplaudan a los actuales presidentes, ¿no? Miren, amigos, ya veremos. Es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo, amigos. Afortunadamente, hay muchas cosas en esta vida que se curan con el tiempo. Aquellos que criticamos a los gobiernos, algún día el tiempo nos quitará la razón o nos las va a dar. Yo estoy esperando que a mí me dé la razón. De hecho, hace 4 o 5 años cuando hablaba de esto en redes, porque yo esto a veces lo hacía en TikTok, en Twitter yo hacía directos de política hace mucho tiempo. Cuando todavía existía la aplicación de Periscope, ¿recuerdan? Cuando todavía se podían hacer directos masivos así en Twitter. Hoy ya no, y la aplicación de directos de Twitter es muy, muy básica y la verdad ni avisa, es precario. Pero cuando se hacían en Periscope yo hacía directos de política ahí. Y yo en su momento decía, algún día todo mundo va a hablar de que el gobierno de México ha pactado con narcos, algún día todo el mundo va a considerar eso terrorismo. Ya llegamos a ese día. Entonces las cosas que digo ahorita es cuestión de tiempo de que se cumplan. O sea, más espérense, ¿no? Dice mi estimado Azul, viva México, yo amo, es uno de los lugares importantes para los estelares. Vaya que sí, y de eso no me cabe la menor duda. Mi estimada Azul, la verdad es que ya quedamos entusiasmados, te vamos a comprometer. Si conoces a Sisto Paz, háblale del canal, háblale de esta comunidad. Dile que lo vamos a tratar bien. Eso sí, le voy a hacer unas preguntas que muy probablemente muy pocas veces le hayan hecho. Porque a mí no me interesa conocer su historia, ¿no? Las ha contado 1000 veces exactamente igual durante todas las veces. Queremos que nos dé la mayor cantidad de información sobre la actualidad OVNI. Que yo creo que de eso Sixto sí sabe. Y queremos pedirle, por favor, pues que nos diga cómo son esos seres, por qué no se presentan, muchas cosas que podemos interrogar
creo yo, y que va a ser de utilidad para esta comunidad. Muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Qué les pareció esta presentación? Vamos a empezar a hablar los sábados de cuestiones de sectas y obviamente tiene que ver también mucho con la criminalidad, con los crímenes que hay detrás, ¿no? Con las conductas criminales que hay detrás de las sectas. Por lo tanto, van a ser directos mixtos. Empezamos el sábado en YouTube, nos quedamos 1 hora, hora y media, y para ver los detalles nos vamos a Kik. Esa va a ser la metodología. Espero que les guste, espero que me puedan acompañar. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Ya está la polémica en el chat. Voy a poner la música y los dejo un ratito para que sigan debatiendo. ¿Les parece bien? Dejo el chat abierto para que sigan debatiendo, porque está con todo el debate y eso hay que proponerlo, ¿no? Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos el próximo miércoles en nuestro ordinario noctámbulo. Directos a partir de la medianoche, con temas ad hoc para ese horario. Hasta la próxima. Somos los que andan sin ruido, tras el secreto escondido. Leemos sombras y sueños donde otros ven y sobres lejos. Sentimos huellas del viento, vemos señales del tiempo. Escuchamos lo que no habla y seguimos sin con el alma. La verdad es un tesoro, noto que brilla de oro. Vive en lo simple y callado, en lo que ha sido. Noche más oscura, esta arma está en la duda. Dedicado para aquellos que amamos el misterio, que la búsqueda sea eterna, que nunca tengamos miedo. Dedicado para aquellos que investigan el misterio, que al vivir se vaya siempre con la verdad de por medio. No buscamos una historia, sino la voz de la gloria. Ese murmullo profundo que conecta al otro mundo. Caminamos sin certezas, pero con calma y firmeza. Y sabemos que en la espera se revelan las fronteras. Hay un fuego que no arde, una señal que da tarde, y al que escuchas en embrojo del justo horas dueño. Dedicado